Adelante, adelante. Usted hablaba de que contrataron a una consultoría muy renombrada como Mitofsky para pulsar entre la ciudadanía los beneficios de las reformas, pero si no mal recuerdo, usted dice que la reforma energética con ADN panista era para largo plazo. Ajá. Era a mediano plazo. Es un discurso contradictorio en sus afirmaciones. Y la segunda, ¿cuál es el papel que Jorge Luis Preciado va a jugar como coordinador? ¿Será un coordinador imparcial a la víspera del proceso de sucesión en su partido? Ya está puesta la fecha para elegir al sustituto de Gustavo Madero, candidato con el cual usted comparte simpatías y con el cual usted abierta y francamente dice que está. ¿Qué garantías hay de que este proceso no contamine el trabajo de su grupo parlamentario en estas reformas tan importantes que se tienen que sacar? ¿Y cuál va a ser su rol? ¿Será un coordinador imparcial? ¿En qué momento va a desprenderse de sus afectos y de sus simpatías por uno de los candidatos? Es una buena pregunta. Bueno, empiezo por la última, ¿no? Está más fácil. Nosotros acordamos en el grupo que como grupo nosotros no vamos a intervenir en el proceso. Cada legislador pues va a tener la libertad de apoyar a quien quiera. Hay quienes simpatizan en el grupo con Madero, otros con Oliva, otros con Josefina, otros con Madero y con Cordero. Y bueno, lo que podemos hacer como grupo pues es no meternos y que institucionalmente mantenernos al margen de la elección, atendiendo solo los temas legislativos que nos corresponden, que por sí van a ser muchos, entre ellos vamos a nombrar más de 100 personas a distintos cargos, entonces pues sí vamos a tener una agenda muy cargada, y en paralelo la elección por la dirigencia pues va a correr con los 225,000 militantes, entonces realmente nuestra función, así lo hemos dicho, va a ser de absoluta imparcialidad en el proceso, y máxime que pues ahí tenemos a uno de nuestros compañeros que también está compitiendo en el proceso, y pues nos veríamos muy mal como legisladores, pues estarnos metiendo ahí a ayudar o a perjudicar a alguno. Entonces realmente nosotros como grupo vamos a ser absolutamente imparciales. Ese es... Yo sé que cada senador tiene sus aspectos y tiene sus ideas, sus joyas, pero usted qué papel va a jugar, cuál va a ser su rol. Usted abiertamente ha dicho no una, sino varias veces que Madero es su candidato y su gallo y que lo va a respaldar abiertamente. Yo he dicho, fíjate ahí, a lo mejor no se entendió lo que dije, yo lo que dije es que iba a votar por él, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento me voy a desprender yo de mi cachucha de coordinador? El día que vaya a emitir mi voto a la urna, voy a votar, lo voy a dejar y listo. Realmente hay mucho trabajo en el Senado como para entrar nosotros al debate de la dirigencia nacional, es un tema en el que no vamos, por lo menos yo no voy a participar, ¿no? Me han preguntado de declaraciones de un lado y otro, yo he dicho lo mismo como coordinador, y al final del día soy un ente individual, pero que representamos a un grupo de 38 extraordinarios legisladores, que no puede uno desprenderse del todo, entonces por lo tanto no emitiría ninguna opinión ni a favor ni de unos ni de otros, simplemente el día que tenga que votar, votaré y punto, porque además aquí está una de nuestras integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones que va a llevar a cabo el proceso, y no sé que me vaya a sancionar aquí mi compañera Marcela, que quedó integrada ahí entre los que van a conducir el proceso. Y el otro tema que me decías, mira, la intención era medir la percepción de todo lo que hacíamos en el Senado, para ver si la gente, en primer lugar, tenía conocimiento de lo que hacíamos, en segundo lugar, si el impacto era positivo o negativo, y en tercer lugar, hacia dónde conducir la nueva agenda en el Senado, es decir, una agenda más cercana a la ciudadanía. Entonces, por supuesto que nos queda claro que las reformas como la energética, pues son de mediano y largo plazo, difícilmente una refinería se va a instalar en un año o en 2 años, o abrir un pozo en el Golfo de México, pues implica muchísimo tiempo. De cada 5 pozos que se pueden llegar a explorar, solo uno puede ser rentable en materia petrolera, entonces realmente no es un proceso rápido. El tema de telecomunicaciones, por ejemplo, en materia celular y de datos y internet,
es más o menos rápido, pero instalar una nueva televisora, pues te tardas por lo menos 2 o 3 años, ¿no? Entonces sí, son procesos de mediano y largo plazo, pero nosotros lo que estábamos midiendo era si la gente estaba enterada que lo estábamos haciendo, si realmente creía que eso le beneficiaba, si realmente creía que eso le perjudicaba, hasta dónde estábamos realmente nosotros conscientes del impacto que tiene en la población lo que estamos haciendo en el Senado. Y creo que fue muy ilustrativa la exposición de Mitorsky, y creo que nos va a servir y nos está sirviendo para generar una nueva agenda más social y más cercana a los ciudadanos. De los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Y se lo pregunto porque el año pasado todos fuimos testigos de que el PAN, cuando era coordinador Ernesto Cordero, había una convicción del grupo de apoyar a Sigrid y a... Termine, senador. Sí, a Sigrid y a quién más. Y a Gerardo Laveaga. Ajá. Entonces, quiero saber si esta posición del PAN continúa o hay alguna variante. Y si me permite, también le quisiera preguntar a la senadora Marcela. Ella hace unos días nos comentaba que dentro de la convocatoria, senadora, iba a haber algunos lineamientos para evitar pues la llamada guerra del lodo en el proceso de sucesión del PAN. Y me gustaría saber ¿cuáles serían los lineamientos generales, quizás no los detalles, pero sí los lineamientos generales para evitar esta guerra de lodo y generar una campaña que no perjudique tanto la imagen del partido? Gracias a los dos. Chira, la pregunta que me hace respecto a los comisionados, ya los comisionados, los 4 solicitaron quedarse en la respectiva, en el órgano pues de transparencia del país. No, la Comisión de Transparencia del Senado los va a recibir el lunes para platicar con ellos, y después de eso, en el grupo nosotros no hemos tratado el tema todavía, no hemos tratado el tema todavía, no lo hemos discutido, si se quedan los que están, si llegan nuevos, si hay baraja nueva, simple y sencillamente estamos recibiéndolos primero, platicar con ellos, y después el grupo va a tener su propia deliberación para determinar si se debe quedar 1, 2, los 4 o tienen que llegar 7 distintos, porque además pues hay que recordar que también cuenta la posición del PRI y la posición del PRD, entonces pues independientemente de lo que el grupo pudiera acordar, pues también es un tema que tenemos que discutir con el resto de las bancadas. Pero digamos, la posición de arranque no es la apuesta por alguno en particular o alguno. Nosotros no hemos discutido el tema todavía. Desde que lo tocamos el año pasado cuando hicimos la reforma, al día de hoy no nos hemos sentado los legisladores del PAN a definir cuál va a ser la posición respecto a los comisionados del IFAI. ¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente hemos estado trabajando todos estos días, diario de hecho, en la elaboración de muchos documentos y muchos lineamientos que hay que hacer en todos sentidos, desde dónde instalar casillas, desde los topes de campaña, las sanciones, en fin, toda reglamentación. Hemos tenido también conversaciones con los presidentes estatales para conformar estas comisiones auxiliares en cada entidad federativa. En fin, hemos estado trabajando. En la cuestión específica de las descalificaciones públicas, hemos tenido también reuniones con varios de los, ni siquiera son precandidatos, pero de las personas que han manifestado su interés en ser presidentes de nuestro partido. Hemos platicado con ellos en privado, junto con la comisión completa y con quien ellos han querido invitar como acompañantes de ellas o de ellos, y les hemos hecho saber cuál es el sentir de la comisión en el sentido de las declaraciones públicas que pueden afectar la imagen del partido. También les hemos dicho que estamos totalmente abiertos a recibir y a procesar como comisión cualquier queja, cualquier duda, cualquier suspicacia, y que les hemos dado también la certeza de que todos los miembros, los 7 miembros,
pues tenemos la única intención de trabajar en favor del PAN, no estamos ni a favor ni en contra de ninguno de las personas que manifiesten su voluntad, que buscaremos hacer reglas totalmente imparciales, pulcras, limpias, justas, abiertas, para que generemos certeza en cada uno de los equipos de campaña y de los propios candidatos que quieran aspirar a este cargo. Eso es lo que hemos hecho, desde luego que estamos trabajando en qué sanciones habrá y si habrá sanciones, con qué, a qué van a corresponder cada una, a qué acción corresponderá a qué sanción. Estamos deliberándolo, no puedo adelantar todavía nada porque tenemos solamente documentos de trabajo y de estudio, estamos analizando cuántos debates, creo que podremos tener la convocatoria probablemente, no creo, pero más seguramente la semana que entra. Entonces estaremos en mayor disposición de dar información en ese momento. No sé si solventa tus dudas, ¿sí? Muy bien. Sí. Quisiera preguntarle qué opinión le merece las revelaciones que se han hecho respecto al tema de endeudamiento en los estados. Ha sido un tema que ha insistido varias veces el grupo parlamentario del PAN y bueno, se revela recientemente que el endeudamiento en entidades como el Distrito Federal, el Estado de México, está alcanzando niveles históricos. Entonces, finalmente se han tomado iniciativas, se han tomado medidas respecto a la cuestión de transparentar todo esto. ¿Qué está pasando y cuál es la posición de su partido? Mira, dentro de los 79 puntos que consensamos, viene una de las iniciativas que está, por supuesto, atorada en el Senado. Es una minuta que nos llegó de Cámara de Diputados. Nosotros hicimos una reforma el año pasado que buscaba evitar el sobreendeudamiento de los estados como Coahuila, que ahora pues, ya detuvieron o se entregó el ex tesorero de Moreira, y bueno, ayer se presentó un punto de acuerdo en Cámara de Diputados pidiendo que lo extraditen a México. Yo prefiero que lo dejen allá, porque si lo extraditan seguramente lo van a dejar libre el gobierno de Coahuila, como ya lo hizo en una ocasión, por cierto. Y esta reforma hablaba de tres temas básicamente. Uno, transparentar absolutamente las finanzas desde los ayuntamientos, estados y la federación, con mecanismos de transparencia homogéneos, que todo el mundo pudiera saber quiénes trabajan en un ayuntamiento, a qué se dedican, cuánto ganan, qué se compra, qué obras están haciendo, quién las realiza, cómo fue el concurso. Todo eso lo contempla esta nueva ley, esta reforma que le planteamos el año pasado a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados retomó la iniciativa y nos señaló un artículo constitucional, creo que es el 72, fracción H, y donde ellos dicen, oye, es que está bien lo que hiciste, pero es facultad mía exclusiva en materia de endeudamiento. Y entonces tomaron nuestra iniciativa, ni siquiera la recibieron como minuta, la firmaron, y la aprobaron y nos la devolvieron. Pero en esa aprobación quitaron dos cosas que nosotros queríamos que estuvieran. La primera era sancionar a quien se llevara a cabo el sobreendeudamiento en los estados. Y la segunda, que hubiera una comisión del Senado o de diputados o bicameral que sancionara la deuda. Es decir, el Estado la solicita a su Congreso, pero antes de que se le pueda aprobar en el Congreso, tendría que venir a la Secretaría de Hacienda, y antes de que la Secretaría de Hacienda dijera que sí, tendría que pasar a las cámaras para que una comisión bicameral dijera, ¿sabes qué? Sí, o ya tu techo de endeudamiento está superado, por lo tanto no. Esa comisión desapareció. Entonces, cuando nos llega al Senado nuevamente como minuta, pues obviamente tenemos el debate de que nosotros queremos que esa comisión exista. De lo contrario, una ley que no tiene dientes, no tiene sanciones, o el Senado o la Cámara no pueden decidir si alguien se endeuda o no, o se sobreendeuda, pues obviamente nos ha generado una diferencia con la Cámara de Diputados. Entonces, nuestro proceso en este momento está en negociación con los diputados para que acepten esta comisión bicameral y que los gobernadores que vayan a pedir deuda tengan que pasar por las cámaras de diputados o del Senado para que les autoricen la deuda. Y creo que es la única forma de resolverlo, porque
Tenemos Michoacán, tenemos Coahuila, mira, la deuda de los estados pasó del 2009 de 209,000 millones de pesos al 2012, 3 años después, a 425,000 millones de pesos. Es decir, en 3 años se fue más allá se duplicó y un poquito más. Entonces, realmente sí es un tema delicado que tenemos que atender. Y ya no digamos de municipios, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Cuernavaca, cuando veíamos algunas cifras, en un trienio pasó de 600 millones de deuda a 1,500 millones. Entonces, por poner un ejemplo, pero podemos seguir poniendo ejemplos de una gran cantidad de municipios y de estados que han disparado su deuda de manera muy importante. Y lo peor, no hay sanciones. Por ejemplo, el caso de Coahuila, aquí está la senadora por Coahuila, es un caso evidente en el que el gobernador falsificó documentos para adquirir la deuda y gran parte de la deuda, cerca de 19,000 millones, ni siquiera pasó por el Congreso. O sea, se la aventó fast track. Y ahí andan como si nada, ¿verdad? El año pasado nosotros detectamos unas cuentas en Estados Unidos de 2 millones de dólares, que luego revisando se hicieron 6 cuentas y llevamos sobre los 20 millones de dólares, y el grupo parlamentario financió un despacho para que interpusiera un recurso en Estados Unidos, porque si nadie reclamaba ese dinero, pues ese dinero se iba a quedar en las arcas de Estados Unidos y no iba a haber sanciones para nadie. Y entonces el recurso que metió el grupo parlamentario del PAN era para reclamar ese recurso para México, si es para el gobierno de Coahuila o para quien sea, pero que ese dinero no se perdiera, porque quien tenía la obligación constitucional de hacerlo era el gobernador de Coahuila, pero como es hermano del otro pillo, pues obviamente pues no lo hizo, ¿eh? Pero sigue en stand-by ese proceso. Entendemos que con la detención de Villarreal pues ya pudieran descongelar ese dinero y regresarlo, porque nosotros pues ya dejamos de pagar al despacho porque pues no cobran barato, ¿no? Es lo que se incluyó en el punto de acuerdo que se presentó ayer a la mesa directiva, ¿no? Esta parte de las gestiones que están haciendo en Estados Unidos para estas cuentas. Sí, de hecho nosotros le entregamos a la PGR, me tocó acompañar a los senadores por Coahuila con el procurador Murillo Caram, para decirle, mira, nosotros ya le invertimos como grupo parlamentario para que estos millones de dólares no se perdieran, pero no es obligación del grupo, es obligación del gobierno, y ese dinero o es estatal o es federal. Entonces PGR, te entregamos el expediente de lo que estamos litigando en Estados Unidos para que lo reclames tú como Procuraduría, y ustedes de manera institucional, con su fiscal especial en temas internacionales, pues le den seguimiento a esta situación. Y bueno, dejamos el tema en PGR y yo espero que el procurador pues le esté dando seguimiento hasta el día de hoy. Nada más un paréntesis ahí. Lo hicimos porque precisamente el gobierno de Coahuila no solamente no lo defendió, sino él dijo que ese dinero no era de Coahuila. Y entonces para reclamar ese dinero tiene que ser precisamente el Ejecutivo. O sea, aparte del Ejecutivo no podíamos nosotros como senadores reclamarlo para Coahuila, y nos apoyamos con nuestro coordinador para ir con el procurador Murillo Caram, precisamente para que ese dinero quede en México, independientemente que se quede en Coahuila, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, y no necesitamos mucho, con la aritmética tenemos que un sueldo del nivel que sea, no da para tantos millones de dólares tener en una cuenta bancaria. Y bueno, pues el asunto lo dijo muy claro mi coordinador, es que el señor es primero hermano del exgobernador Humberto Moreira y luego gobernador. ¿Por qué? Porque se simula todo. A Javier Villarreal se le detuvo en la Procuraduría de Coahuila y se le soltó. Y fue ya cuando empezamos todo lo que ustedes saben, todo este viacrucis que hemos estado recorriendo y que hoy creemos que se haga justicia. Y la verdad, de forma personal, yo también prefiero que se quede en Estados Unidos y que ahí empiece a destaparse la cloaca que hay en Coahuila, porque sé que si llega aquí hay muchísimos interesados en que la cloaca esa esté tapada. Yo te quiero preguntar, dice la Secretaría de Energía que Canadá y Francia están muy contentos ya por la reforma energética, es decir, ya que con las leyes secundarias ya ni les interesa saber qué va a pasar en las leyes secundarias a estos países y que les va a favorecer.
Y la otra, ayer senadores del PRD anunciaron que iban a presentar una iniciativa para la legalización de la marihuana en usos terapéuticos y medicinales. Quisiera saber su opinión tuya o de los senadores. Y para la senadora Marcela, ¿cómo en este proceso de del cambio de dirigencia parar la guerra sucia que se está dando? Porque hace unos días también senadores y diputados anunciaron que Madero pues está transando el dinero y que está utilizando el dinero para hacer campaña. Bueno, miren, yo pienso que bueno, lo que ha salido el presidente Peña a presumir son los trabajos del Senado y de la Cámara de Diputados, realmente, o sea, más allá de eso no hay nada, es decir, las reformas, las 10 que anunciamos, pues son las que hicimos nosotros, pero bueno, creo que mediáticamente las ha capitalizado, y por supuesto con solo el anuncio de la reforma energética, pues sí hay mucha gente interesada en invertir en nuestro país, pero sí hay que cuidar la letra chiquita en materia de energía. Nosotros tenemos varias preocupaciones. La primera es quién decide las licitaciones. No si queremos que sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sino la Secretaría de Energía. Segundo lugar, quién organiza la licitación. Entonces ahí, por supuesto, la expertise la tiene Pemex, técnicamente hablando. Nos preocupa dejar en ley qué es lo que deben de contener los contratos. Que no sea al arbitrio de una autoridad o del Estado decidir en qué términos se va a ceder una licencia, un contrato de producción compartida, un contrato de riesgo compartido o un contrato de utilidad compartida, etcétera. Que no sea parte de la negociación, sino que esté en ley qué sí y qué no debe tener ese contrato. Ese es uno de los grandes temas que se van a revisar. Ya hay un grupo nuestro especializado revisando el tema, porque va a ser de los puntos finos de la reforma energética, y entonces sí creo que hay que esperar las secundarias para que la gente que va a venir a invertir sepa si es posible o no hacerlo. Y también creo que también se va a generar una situación en los próximos días cuando aprobemos la consulta popular. Hay una parte de los legisladores y de la población que considera que como está redactada el tema de consulta popular, la modificación al tema de hidrocarburos puede estar sujeta a consulta de la población. Hay otra parte que considera que por tratarse de recursos del Estado, para el Estado, no. Sin embargo, pues esto no lo van a resolver los legisladores, lo tiene que resolver la Suprema Corte. Entonces creo que después de que se apruebe la consulta popular, pues va a venir una solicitud para revisar el tema energético por parte de la ciudadanía y de algunos partidos que lo han tomado como bandera, y nos vamos a tener que ir a la Corte, y la Corte va a definir. Entonces ese es otro tema delicado que va a estar en la agenda. Entonces la Corte puede llegar a resolver que sí, o puede llegar a resolver que no, y si resuelve que con esa consulta se puede revisar la modificación a la Constitución, voy a poner los dos artículos. El artículo 35 da la posibilidad que todo sea consultado, con 7 excepciones, entre ellas los ingresos para el Estado, las cuestiones de seguridad nacional, materia de impuestos, etcétera, etcétera. El artículo 25, 27 y 28 que modificamos da la oportunidad de abrir al mercado todo el tema de hidrocarburos, energía eléctrica, gas, hidrocarburos y sus derivados, gasolina, etcétera. La controversia va a estar en que si el 35 contempla esos 3 artículos, o esos 3 artículos no pueden ser modificados por el 35 constitucional. Esa es la controversia que se va a llevar a la Corte, y la Corte tiene que resolverlo. Y entonces la Corte dice sí, muchas de estas inversiones que se han anunciado se van a esperar a ver qué va a pasar en una consulta que puede llevarse a cabo en el año 2015. Ese es todo un tema que se tiene que revisar, por supuesto, en la ley de consulta popular, que debemos de sacar adelante, donde nosotros lo único que nos estamos oponiendo es a que el Ejecutivo tenga tiempos oficiales durante el proceso electoral para defender una posición o para impulsar una posición, porque entonces sería una intervención que ahorita está prohibida por parte del presidente de la República en uno o muchos temas
que pudieran someterse a consulta popular en el 2015. Entonces, pues no solamente vamos a estar compitiendo contra el PRI y el PRD, sino contra un aparato gubernamental que va a estar impulsando sus temas, y muchos de ellos pueden ser como el tema energético, pero también pueden ser temas, como decimos nosotros, muy positivos, que la gente va a decir que sí, pero que el Ejecutivo los va a abanderar como propios, ¿no? Entonces ese es todo un tema y yo creo que sí hay que esperar la letra chiquita.